Voy a hacer unos ejercicios de circuito serial para electrónica. Estamos viendo ahorita lo que es la introducción a la electrónica. Vamos a hacer un circuito serial, ¿ya? Donde vamos a utilizar la ley de Ohm. En este caso tenemos el siguiente circuito, ¿no? Acá nos dice, este gráfico nos está indicando lo siguiente. El gráfico dice que acá hay una fuente de 4.5 voltios. Esta fuente podría ser una pila o podría ser una batería de 4.5 voltios, podría ser una fuente, ¿no? Es una corriente que va a entrar por acá, ¿no? Entra por acá la corriente, toda la corriente entra por acá, los electrones, ¿no? Ahora, acá tenemos una resistencia. Este símbolo que ves acá es una resistencia, ¿ya? La resistencia es de 10 ohmios, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos que calcular es la cantidad de corriente que fluye, ¿no? ¿Cuánta cantidad de electrones pasan por acá, ¿no? ¿Cuánta cantidad de electrones pasan? Y esto se mide, la intensidad de la corriente es en amperios, ¿ya? Los amperios te indica la cantidad de electrones que pasan a través de un cable conductor, ¿no? En este caso nosotros estamos colocando 4.5 voltios, el voltaje es de 4.5, y todo esto va a pasar por acá la corriente, ¿no? Los electrones van a fluir por acá, ¿no? Pero hay una resistencia de 10 ohmios acá. Entonces, nosotros teniendo estas valores, el voltaje y la resistencia, nosotros podemos calcular mediante la fórmula de la ley de Ohm y podemos hacer el cálculo de la corriente, ¿no? Entonces hacemos lo siguiente. Nosotros sabemos que la ley de Ohm se representa mediante un triángulo, ¿no? Hay un triángulo en el cual tenemos este triángulo de acá. Hay que recordar que la ley de Ohm solamente es para calcular voltaje, corriente y resistencia, ¿ya? Acá tenemos el voltaje, la corriente, es el símbolo I, y la resistencia con la letra R, ¿no? Estas son las letras que se manejan para identificar cada uno de estos valores. Bien, tenemos entonces el voltaje, corriente y resistencia mediante este triángulo. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuál sería la fórmula para la corriente? La corriente es igual al voltaje entre la resistencia, ¿ya? Entonces acá vamos a calcular, acá. La corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Vamos a dividir esto. Y al dividir esto, la corriente va a ser igual a voltaje. ¿Cuánto es el voltaje? 4.5 voltios, ¿ya? Entre, vamos a dividirlo, entre la resistencia, que son 10 ohmios, al dividir esto, va a botar un valor, ¿ya? Ese valor que devuelve es de 0.45, porque 4.5 entre 10 es 0.45. Pero la corriente, ¿qué unidad de medida tiene? Cuando tú haces vas a calcular la corriente mediante la ley de Ohm, ¿ya? Cuando tú vas a hacer el cálculo de la corriente se coloca con la unidad de medida en amperios, ¿ya? Entonces tenemos acá los amperios, porque acá teníamos voltaje y la resistencia está en ohmios. Cuando está en ohmios, ¿ya? La corriente la devuelve en amperios. Quiere decir que acá tenemos un circuito con un voltaje de 4.5 voltios y la corriente que está pasando en amperios es de 0.45 amperios, ¿ya? Y hay una resistencia de 10 ohmios. Eso es lo que indica, ¿ya? Entonces ya calculamos este primer circuito con la ley de Ohm. Vamos a copiar este triángulo, y nos vamos a un siguiente ejercicio, ¿ya? Vamos a poner acá. Tenemos acá otro ejercicio.
que es muy similar al otro, pero en este caso tenemos el voltaje. El voltaje es 3 voltios. Tenemos una corriente de 0.5 amperios. La cantidad de corriente que está pasando acá, cantidad de electrones. Tú sabes que esta es la fuerza, ¿no? La fuerza es el voltaje a la que se empuja los electrones, ¿no? ¿Ya? Entonces, este está empujando una cantidad de 0.5 amperios, esa es la cantidad de electrones. Todos los electrones pasan y hay que poner acá qué resistencia es la que tenemos acá. No tenemos la resistencia, no sabemos qué valor tiene, ¿ya? No sabemos qué cantidad de ohmios hay en esta resistencia. Entonces, para eso utilizamos la ley de Ohm nuevamente. Para calcular la resistencia, según este triángulo, la resistencia es igual a el voltaje entre la corriente, ¿ya? Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. La resistencia es igual al voltaje entre la corriente, ¿ya? Ahí tenemos la fórmula. Entonces acá colocamos la resistencia es igual al voltaje, el voltaje es 3 voltios, entre la corriente 0.5 amperios. Ya lo tenemos. Entonces acá tenemos 3 voltios entre 0.5 amperios. ¿Esto a cuánto sale? Vamos a dividirlo. 3 entre 0.5 sale a 6. Pero como estamos pasando el valor 6 a la resistencia tiene una unidad de medida que es en ohmios, ¿ya? Entonces quiere decir que la resistencia tiene 6 ohmios. Esta resistencia es de 6 ohmios, ¿ya? Según este circuito, acabamos de hallar el resultado, el valor de la resistencia en ohmios. 6 ohmios es el resultado final. Bien, vámonos entonces a un siguiente ejercicio. Voy a copiar nuevamente este triángulo de la ley de Ohm. Y hacemos el siguiente ejercicio. En este caso tenemos el voltaje, no lo tenemos, pero sí tenemos la corriente en amperios. 0.1 amperios es la cantidad de corriente que pasa a través de este circuito, pero tienes una resistencia de 10 ohmios, ¿no? Entonces lo que tenemos que calcular es el voltaje. Para calcular el voltaje según la ley de Ohm, según este triángulo, ¿cómo calculamos el voltaje? El voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. O sea, va a multiplicar la corriente por la resistencia. De esa manera calculamos el voltaje. Entonces, el voltaje va a ser igual a la corriente, que es 0.1 amperios, por la resistencia, que es 10 ohmios. La resistencia es 10 ohmios. Entonces acá hacemos la operación. 0.1 entre 10 es igual a 1. Cero punto uno entre 10 es igual a 0.01. 0.01. 0.1. 0.01, pero el voltaje en qué valor es en voltios, ¿no? Entonces así sería 0.01 voltios. Esta sería la respuesta para este circuito. Acabamos de calcular el voltaje. Bien, entonces tenemos 3 ejercicios que acabamos de hallar mediante las fórmulas de la ley de Ohm, ¿ya? Si alguien no sabía que esto es la ley de Ohm, vamos a colocarlo acá como título, ley de Ohm, ¿ya? La ley de Ohm es esta fórmula que ves acá, ¿no? Mediante este triángulo se hace la fórmula para la ley de Ohm. Bien, acá hemos hallado la corriente en amperios. Aquí también hemos hallado
mediante la ley de Ohm, hemos hallado la resistencia, y aquí lo que hemos hallado es el voltaje, ¿ya? Si se dan cuenta, acá nos dieron como valor el voltaje y la resistencia. Entonces, para hallar la corriente, dividimos el voltaje entre la resistencia, ¿no? Aquí teníamos que hallar la resistencia. Entonces, la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Y aquí teníamos que hallar el voltaje. El voltaje es la multiplicación de la corriente por la resistencia. Acá hemos hecho entonces 3 circuitos para hallar voltaje, corriente y resistencia. En este caso hemos visto circuitos. Este circuito se llama circuito serie, circuito en serie. ¿Bien? Pero es un circuito en serie con una resistencia, ¿no? Porque también existe un circuito en serie con una o dos resistencias, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante en un ejercicio ya siguiente, en el cual se va a explicar un circuito serie ya que tenga más de una resistencia.